Saludos a todos los seguidoras del diario El Regional de Piura. Hoy 9 de julio del año 2025, nuevamente con ustedes para comentar temas de interés nacional. Como todos los miércoles, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana Issa, brindó una conferencia de prensa tras la sesión del Consejo de Ministros de los temas discutidos y tratados y las decisiones adoptadas por el Ejecutivo. Uno de los temas recurrentes y que además formó parte de las diversas preguntas que formularon los medios de comunicación fue el tema minero. Se ha dejado sin efecto 50.000 reinfos, es decir, 50.000 expedientes de formalización. El plazo para formalizarse ha sido establecido hasta el 31 de diciembre del año 2025 y según indica Eduardo Arana, el ministro de Energía y Minas y todos los que han participado en esa conferencia de prensa, después del 31 de diciembre no habrá más procesos de formalización. El dejar, 50.000 reinfos, 50.000 expedientes administrativos de formalización implica generar una situación atípica, diferente y generadora de conflictos en el territorio nacional. No existe una idea clara del qué hacer con el tema de la formalización minera. Sabemos que parte del Congreso tiene vinculación con los mineros que están protestando además en Lima desde hace 8 días y no ha habido el uso de las armas de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, sino los están tratando de una manera diferente. ¿Y por qué? Porque tanto el Congreso como el Poder Ejecutivo tienen vinculación con estos grupos de mineros. Se espera que la solución llegue, que se logre un entendimiento, con los mineros, ojalá que se pueda, en la forma como está planteada la formalización, no se va a llegar a ningún acuerdo, nadie se va a formalizar, la experiencia además lo muestra de esa manera, pero estaremos atentos para ver qué es lo que sucede en los próximos días. Por lo tanto, la protesta minera sigue. El pernoctar en las calles de Lima sigue. El alcalde de Lima no ha declarado como zona intangible las calles, por lo tanto ellos realizan su protesta con mayor o menor medida oficial o del Congreso de la República. También se informó que se ha aprobado el Plan de Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Se ha aprobado un plan, por lo tanto quedará en esa situación. Y además ese gobierno no tiene ni la mínima intención en realizar cambios estructurales en nuestro país. Y lo hemos visto desde que asumieron el cargo hasta el presente. Y debo de acentuar, por ejemplo, aprovechando este comentario, las palabras de Eduardo Arana Issa, quien se refiere al fortalecimiento de la democracia y al respeto de la democracia, cuando sabemos perfectamente que este gobierno lo último que respeta es justamente la democracia. Y un informe conocido hoy da cuenta de la manera y de todas las acciones que adopta el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo para promover el crimen organizado y para desconocer derechos de los ciudadanos. En todo caso, van a tener su plan que habla de la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Se habló de igual manera del Plan de Trabajo en la Selva, decisión que fue acordada por el Ministerio de Desarrollo Social e Inclusión, de Vivienda y el Ministerio de Desarrollo Agrario, que establece además un monto de recursos económicos para invertir en el desarrollo de la selva. Ver para creer, dirían. Luego se habla de una condecoración o de una medalla al defensor de la democracia y se refieren a aquellos que lucharon en la época del terrorismo, que fue un tema bastante letal, cuestionado y no aceptado por la mayoría de peruanos,
Sin embargo, se da una evidencia más que este gobierno lo que quiere es enaltecer a aquellos que adoptaron decisiones en aquella época y que no fueron justamente respetuosos de los derechos humanos. Estaremos observando también qué es lo que sucede sobre el particular. También se preguntó en la conferencia de prensa sobre el memorando de entendimiento entre Brasil y China sobre la construcción de un ferrocarril que pasaría incluso por nuestro país y donde el Perú no ha tenido ninguna cabida en el entendimiento. Son parte, de la temática que se discutió en el Consejo de Ministros y que damos a conocer a ustedes para que se escuche plenamente los temas tratados, las decisiones adoptadas y sobre todo se tome con mucho cuidado lo que se dice respecto a la protesta minera y las perspectivas de esa protesta que podrían llevar a un conflicto mayor. Escuchemos. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, señoras y señores periodistas, y a través de ustedes a todos los peruanos que nos ven a través de sus cámaras. Como es costumbre, el día de hoy, 9 de julio, se ha llevado a cabo la sesión del Consejo de Ministros en la que hemos abordado varios aspectos de interés del país. Quisiera empezar el día de hoy expresando, como siempre, nuestra preocupación y lamentamos mucho que algunos que se hacen llamar mineros con derechos han dispuesto acciones distorsionando el derecho a la protesta y la manifestación pacífica, habiendo tomado y bloqueando carreteras en algunos lugares del país, que está afectando la vida, el comercio y la libre transitabilidad en todo el país. El derecho a la protesta, como bien lo hemos señalado, es un derecho constitucional que se ejerce pacíficamente. Y este derecho no puede desvirtuarse en acciones o desmanes cuando además estos afectan derechos de terceros o derechos de personas, de niños, de ancianos o de aquellos que están en la actividad comercial cuyos productos se vienen afectando. A quienes permanecen aún en esta actividad, los exhortamos con firmeza a que depongan su actitud. Este es un gobierno en el que no vamos a retroceder respecto de las decisiones que se han adoptado. Ya en la conferencia de prensa que se hizo el día domingo, hemos expuesto con claridad los términos del decreto supremo mediante el cual más de 50.000 reinfos han sido declarados fuera de la ley. Es una invocación que debe ser interpretada en el sentido de que desde el gobierno también consideramos el diálogo y la unidad, pero con firmeza. No vamos a permitir una acción de esta naturaleza. Y a los mineros que están todavía ejerciendo esta actitud de fuerza, les reiteramos nuestra voluntad de acompañarlos en sus actividades. Durante mucho tiempo se nos ha permitido o se les ha permitido en el país actuar de manera irregular y algunos informal. Ya es hora que el país ponga una línea de división entre lo que es lo irregular, lo informal y acostumbrarnos a hacer lo que es lo correcto. Finalmente, desde el gobierno consideramos nuevamente, ya el ministro del Interior informará sobre las acciones que vamos a iniciar y no cejamos en exhortar a la unidad, al diálogo, pero con el ejercicio de la ley por delante. Quiero también comentarles que el día de hoy se han aprobado una norma que es muy importante para el desarrollo del país. El día de hoy se ha aprobado la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que CONCITEC nos ha sugerido, que nos pone a la vanguardia de uno de los países que vamos a tener más inversión, que vamos a tener más tecnología. Este es un plan en el que el Perú aspira a colocarse entre los países de vanguardia e innovadores del mundo y que va
a beneficiar tanto a las personas, a las empresas, como al Estado mismo. La investigación científica, como ustedes saben, es muy importante para el desarrollo de un país. También quiero mencionar que el día de ayer, en un trabajo en el que participaron los señores ministros de Inclusión Social, de Vivienda y Construcción y el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, que nos acompaña, se aprobó el Plan de Trabajo para la Selva Central. Este es un plan muy importante para esta región del país que ha quedado durante muchos años ha quedado al margen de los servicios que el Estado presta y se ha aprobado más de 520 millones de soles de inversión para más de 200 proyectos y evidentemente las comunidades van a tener cerca al Estado. Eso es un acuerdo que se ha adoptado ya producto de varias sesiones. En esta sesión, que es la cuarta sesión ordinaria, que se realizó en el distrito de Puerto Bermúdez, participaron los representantes de las federaciones, los APUD, las asociaciones regionales de los pueblos indígenas y la Organización Regional de Nacionalidades Amazónicas. Estas acciones implican, desde luego, el compromiso del Estado, la visión del Estado de llegar a los lugares más recónditos del país, pero también para solucionar los problemas y proteger el medio ambiente. Una mención especial que también quisiera compartir con ustedes es respecto a la condecoración de la medalla al defensor de la democracia. Esta es una medalla muy importante porque lo que hace es recordarnos que muchos de los soldados que sirvieron a la patria, tanto suboficiales como oficiales, en las décadas de 1980 y 90, cuando enfrentaron el terrorismo, defendieron nuestra democracia y el Estado no les había garantizado, ni mucho menos agradecido, su labor en este periodo. En consecuencia, esta medalla al defensor de la democracia es un reconocimiento justo a aquellos que lucharon por la patria, que lucharon en contra del terrorismo. Se ha aprobado una lista de 1.449 ciudadanos, entre licenciados de las Fuerzas Armadas, militares, policiales y comités de autodefensa, que contribuyeron con la pacificación del país. Es importante resaltar que desde la presidencia del Consejo de Ministros antes habían 2 sesiones al año. Esta es una sesión en la que se aprobaban mucho menos. Y el compromiso adoptado desde aquí, desde mi despacho, está orientado a que por lo menos se puedan aprobar entre 800 a 1.000 mensuales a partir de este mes. Esto no implica un desembolso económico alguno y por el contrario significa darles a nuestros conciudadanos que, como dije, participaron en la lucha contra el terrorismo, un reconocimiento formal del Estado y en particular del gobierno. En esta oportunidad me acompañan el señor ministro de Economía y Finanzas, el señor Raúl Pérez Reyes, el señor ministro de Desarrollo Agrario, el señor Ángel Manero, el señor ministro del Interior, Carlos Malaver, y el señor ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero. Vamos a empezar entonces con la conferencia con las palabras del señor ministro de Economía y Finanzas. Señor ministro, con el uso de la palabra, por favor. Gracias, Premier. Buen día, buenas tardes a los señores de la prensa. Una primera noticia importante, Premier, es que cerrado ya el mes de junio, se ha logrado consolidar un crecimiento importante de la recaudación tributaria. Hemos crecido 13.8% de recaudación tributaria, de ingresos tributarios. Hemos pasado, en el 2024 tuvimos, de enero a junio, recaudamos 77.279 millones de soles y de enero a junio del 2025 hemos recaudado 89.348, ¿no? Entonces, y estimamos que con el crecimiento que vamos a tener ahora en el mes de julio, vamos a pasar los 100.000 millones de soles en los primeros 7 meses del año, lo cual nos indica que si mantenemos esta tasa de crecimiento de enero a junio para el segundo semestre, pues deberíamos tener un crecimiento de la recaudación tributaria muy importante y por lo tanto también una reducción importante en el déficit fiscal.
¿Qué variables explican este crecimiento de la recaudación tributaria? Una de carácter exógeno, externo, que es la evolución de los precios de tanto el oro como el cobre, que representan un volumen importante, digamos, de impuesto a la renta, ¿no? Bueno, y regalías también. Y la otra cosa que también explica esto es la evolución de la actividad económica. Y un tercer tema es el esfuerzo de la SUNAT. La SUNAT está emprendiendo ya hace casi 2 meses una campaña muy fuerte de aumento de la recaudación tributaria y de fiscalización, ¿no? Que se está reflejando también en el crecimiento importante de la recaudación tributaria. A esto hay que agregarle, Premier, que como consecuencia de medidas de política exterior del gobierno americano, que ha anunciado la imposición de un arancel al cobre, el precio del cobre ha subido aproximadamente en los últimos días casi 10%, ¿no? Ha pasado de $5 la onza a aproximadamente, la libra, perdón, a casi 5.50. De hecho, ayer en algún momento llegó casi a 5.72 dólares la onza, pero ya regresó hoy día, está casi en 5.43. El cobre es un componente importante de nuestras exportaciones y también refleja que esta tendencia hacia arriba del precio, en la medida que se siga sosteniendo, va a consolidar el tema de el incremento de los ingresos tributarios. Hay que hacer mención que en el caso peruano, solo el 5% de lo que producimos y exportamos va a los Estados Unidos, o sea, podría estar afecto al incremento del arancel. El resto de nuestras exportaciones va hacia otros países del mundo, a diferencia de países de la región que más bien exportan principalmente a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, es un tema importante de mencionar. Y la otra, Premier, es que justamente en el marco de la aprobación de la Política Nacional de Ciencia y Tecnología, estamos justamente debatiendo al interior del gabinete un incremento también en los gastos que se dedica a la innovación. El Perú tiene en América Latina uno de los gastos de investigación y desarrollo más bajo en relación con su PBI, ¿no? Estamos entre 0.15 y 0.17 por ciento del PBI se destina a lo que es a investigación y desarrollo, y entonces lo que esto es tanto lo que es gasto público como gasto privado, inversión en innovación. Lo que queremos ahora es que el gobierno aumente de forma importante este rubro. Una fuente importante de ello es un endeudamiento que tenemos con el Banco Interamericano de Desarrollo de $200 millones que se va a aprobar justamente para que entre en vigencia el próximo año. No todos esos 200 millones van a ser el próximo año, esto tiene un calendario anual, pero adicionalmente a eso vamos a destinar también recursos para el tema del financiamiento de la inversión y de la innovación y desarrollo, de investigación y desarrollo, perdón, que permita justamente que el Perú aumente un valor importante su gasto dedicado a este concepto y que nos permita no estar tan abajo en la lista del gasto dedicado a este rubro tan importante para lo que es el financiamiento, no solo para la actividad innovativa, sino particularmente para asegurar una tasa de crecimiento económico mucho más alta a largo plazo. Luego, Premier, también mencionar en el tema de lo que es la minería ilegal y la actividad de la SUNAT, concretamente en Patás. SUNAT forma parte justamente de la intervención del comando unificado que tiene las Fuerzas Armadas y la Policía en Patás, pero además también se están haciendo actividades en otras zonas también donde hay actividad minera, ¿no? Tanto en lo que es la cadena de extracción como la comercialización de productos mineros metálicos. En lo que va del año ya se han efectuado 70.801 intervenciones al transporte de minerales e insumos químicos, retirando 1.274.000 toneladas de insumos químicos y 10.555 toneladas de minerales del mercado, ¿no? Obviamente lo que se retira es el material en bruto, con tierra, con lodo, con todo eso. O sea, no son 10.000 toneladas de mineral, obviamente, ¿no? Y luego de eso también se ha hecho fiscalización en plantas de procesamiento. Se han fiscalizado entre enero y junio de este año, se han fiscalizado 143 plantas de beneficio. Y bueno, y para garantizar la trazabilidad, lo que se está haciendo se está complementando la declaración de exportación de aduanas con datos sobre la concesión de origen y la planta de procesamiento del mineral. Porque lo que se ha detectado es que hay una diferencia importante entre las estimaciones de producción de la minería formal y lo que el Perú está exportando, en un volumen importante de casi de 46 toneladas.
Entonces, el valor de esto es aproximadamente alrededor de unos 3.500 millones de dólares, perdón, y queremos justamente hacer la trazabilidad para asegurar que asegurarnos que el producto que finalmente se esté exportando tenga toda la trazabilidad completa, además de mejorar la formalidad para que lo que no estamos detectando y que calculamos que más o menos es un componente importante, se calcula más o menos alrededor de unos 4 a 4.500 millones de dólares adicionales, pues pase también por la vía formal y sea exportado formalmente, ¿no? Entonces, esto es consistente con las cifras que mencionan que tenemos nosotros en la SUNAT de una minería ilegal que representa alrededor de 2.7 puntos del PBI, ¿no? Y bueno, y también estamos haciendo campañas de orientación y asistencia para que los mineros informales puedan también registrarse, no solo en el proceso de formalización minera, sino también de cara al proceso de formalización tributaria y aduanera, ¿no? Esto es lo que tenía que mencionar primero. Muchas gracias, ministro. A continuación, le doy uso la palabra al ministro del Interior. Ministro del Interior, por favor. Muchas gracias, señor Premier. Muchas gracias con los señores de la prensa. La minería no formal, la minería ilegal, le hace un grave daño al ecosistema, daño irreversible a nuestro país. Ya como lo acaba de mencionar el señor Premier, se exhorta a los manifestantes que en varios puntos de nuestro país están bloqueando de alguna manera las carreteras, a exhortarlos a deponer esa actitud. Acaba de mencionarlo también el señor ministro de Economía y Finanzas, los datos relacionados y cuál es la costificación de lo que no se estaría declarando y que de alguna manera eso serviría para poder construir más escuelas, un mayor desarrollo para nuestro país, al construir puentes y otros grandes servicios que se le podría brindar a la población. En este correlato, este gobierno garantiza el derecho a la protesta, pero que ésta se lleve dentro del marco de la Constitución y la ley. Si bien es cierto, la Policía Nacional del Perú garantiza la seguridad y la tranquilidad, así como el libre tránsito de toda la población, tanto en los lugares donde se está desarrollando estas manifestaciones, tales como en Cusco, Arequipa, Ica, La Libertad y nuestra ciudad capital. Pero, si bien es cierto, se prioriza el diálogo con los manifestantes, pero de cometerse actos al margen de la ley, como daños, disturbios y bloqueos, se procederá de acuerdo a la normatividad vigente. Hay que aclarar, la señora Presidenta de la República nos ha recalcado el actuar dentro del marco de la Constitución y el estricto respeto a los derechos humanos. Pero si bien es cierto, de cometerse ilícitos, se va a actuar con decisión y firmeza. Por otro lado, para hacer de su conocimiento que el día de ayer se lanzó la campaña en el sector interior de la cultura de la denuncia. Actividad muy importante que recae sobre todo en la actuación del ciudadano que es víctima de la extorsión. Esta campaña busca promover la denuncia de delitos y especialmente los relacionados a este tipo de modalidades, tanto del gota a gota, la actividad extorsiva, la actividad del chalequeo. Contempla una guía de acción anti-extorsión para orientar a la ciudadanía cómo actuar, los canales a utilizar y cómo preservar su seguridad al momento de denunciar. ¿Y por qué es importante? Porque dentro de la metodología de la investigación que va a realizar el personal policial necesita fundamentalmente de este insumo para combatir esta modalidad criminal que está afectando en la actualidad a nuestra sociedad. Por otro lado, debemos de resaltar los esfuerzos que realiza este gobierno para enfocarse en apoyar con más tecnología y equipamiento a la Policía Nacional de Perú. Por eso se están destinando recursos para la incorporación de cerca de 10.000 efectivos policiales a nivel nacional con el objetivo de enfrentar la criminalidad, así como también mejorar la infraestructura de las dependencias policiales y apostar por tecnología para poder combatir a la criminalidad y sobre todo a las organizaciones criminales. Muchas gracias, señor Premier.
Muchas gracias, ministro, por su informe. Vamos a darle el uso de la palabra al ministro de Desarrollo Agrario y Riego para que nos informe lo concerniente a su sector. Gracias, Premier. Queremos informar al país que a raíz del viaje que realicé la semana pasada al país de China, hemos firmado un acuerdo con ese gobierno y en específico con el Ministerio de Recursos Hídricos para que China ayude al país a desarrollar las grandes irrigaciones, así como ya estamos avanzando en Chavimochic con el gobierno de Canadá, en Majes con el gobierno de Japón, así como hemos invitado a Estados Unidos también a que participe en el desarrollo de infraestructura hídrica en Perú. Ahora China se suma al desarrollo de la gran infraestructura para almacenar y conducir el agua en el país. Como siguiente tema, quisiera informar que siguiendo las indicaciones de nuestra presidenta, se ha coordinado con el Ministerio de Economía a efectos de que en el mes de septiembre vamos a lanzar una licitación internacional para la compra de 1000 tractores agrícolas. Estos tractores se van a destinar a los municipios rurales, a las juntas de riego, para ayudar a tecnificar el agro de la pequeña agricultura o de los pequeños productores, ¿no? Estos tractores, en el proceso de compra se va a incluir el servicio de mantenimiento de 3 a 5 años para asegurar su correcta operación. El proceso de compra tarda de 6 a 8 meses, por lo tanto la posible fecha de entrega va a ser en mayo, en junio del próximo año, pero es algo que tiene que iniciar este año para que lleguen en el tiempo apropiado, ¿no? Como tercer tema, quisiéramos referirnos a algo que ya se ha dicho acá, la invocación hacia que los bloqueos de carreteras, de vías, sean superados. Hay un gran perjuicio de pequeños productores de leche, de cebolla, de ajos, de paltas, de uvas, y esto no debería continuar. Dicho esto, también debemos decir que el gobierno hará lo posible porque no haya desabastecimiento en los mercados y porque no suban los precios de los productos agrícolas hacia el consumidor. Todavía tenemos unos días de stock de productos, de modo que la población no debe preocuparse por el posible desabastecimiento, posible subida de los precios, y a los productores de leche decirles que el gobierno va a hacer lo necesario por resolver este problema durante esta semana, de modo que en las próximas semanas ya no debería haber este perjuicio y las actividades deben estar normalizadas. Es cuanto, Premier. Muchísimas gracias. Gracias, ministro. Le damos el uso de la palabra al ministro de Energía y Minas. Señor ministro. Gracias, Premier. Buenas tardes, señores y señoritas periodistas. Saludo cordial a la audiencia que los acompaña. El día de ayer, el viceministro de Minas concurrió a la Comisión de Energía y Minas para indicar que el Ministerio de Energía y Minas había identificado cuando menos 5 temas críticos que el predictamen de la ley para la pequeña minería y minería artesanal no resuelven de una manera conveniente, adecuada y clara. El primer punto tenía que ver con el artículo 5, que modifica las competencias de los gobiernos regionales. Nosotros consideramos que las facultades extraordinarias que se le han dado al Ministerio de Energía y Minas en el marco de la Ley 32.213 es para asumir competencias en el proceso de formalización que culmina el 31 de diciembre del año 2025. En cambio, las tareas de fiscalización ambiental y laboral de empresas mineras formales de la pequeña minería y minería artesanal corresponden a los gobiernos regionales y que eso no debe ser modificado. Esa es la primera observación que se hizo y es una observación importante, no menor. Los gobiernos regionales cuentan con una infraestructura y con una experiencia
para poder fiscalizar a empresas de la pequeña minería formales en los ámbitos ambientales y laborales. Y esa capacidad no hay por qué perderla. Eso es importante. El Ministerio asume las tareas de la formalización hasta fin de año. El segundo punto tiene que ver con el artículo 16 y es el hecho de que no queda claro si la formulación de un nuevo registro para una formalización minera continua, permanente, sin cierre, sin fechas, nosotros consideramos que eso expresa un problema de fondo. En este tema de la pequeña minería y minería artesanal, lo que tenemos son dos visiones encontradas, divergentes. Una visión que dice hay que hacer los trámites, las documentaciones y lograr las autorizaciones para poder ejercer la actividad de la pequeña minería y minería artesanal, como es el caso de la mediana minería y de la gran minería. Sacas tus documentos, realizas la actividad. Esa es una visión. La otra visión, que es la que se estaría expresando aparentemente en el predictamen, es tú laboras, tú trabajas y después te vas formalizando. Son dos visiones contradictorias, divergentes. Y entonces lo que hay que hacer es seguir debatiendo en el seno de la Comisión de Energía y Minas, debatir más en profundidad, con más detalle, con un espíritu convergente, no con un espíritu divergente. Lo que tenemos que lograr es una formulación que permita realizar la actividad minera a pequeña escala en orden, conforme a ley, sin impactos, con seguridad laboral, formalización laboral. Es decir, es un desafío de formalidad múltiple. No podemos avalar posiciones o sesgos divergentes. Esa fue la segunda observación que hicimos y es no menor, porque tiene que ver con cómo estamos viendo y entendiendo la minería a pequeña escala. Lo que nosotros queremos como gobierno, como Estado, como Ejecutivo, lo que el Perú necesita es una minería fuerte, integrada, cooperativa, en alianza, y no una minería fragmentada y enfrentada. Eso nos hace mucho daño, eso no queremos, eso no lo vamos a permitir. El tercer punto que también observamos el día de ayer tiene que ver con el artículo 28, que habla de servidumbres mineras. El tema de la servidumbre minera, tal y como está planteado en el predictamen, de alguna manera colisiona directamente con el régimen de concesiones que rige en el Perú. Y resulta que el régimen de concesiones está consagrado en la Constitución política del país. Y además es parte integrante de la Ley General de Minería. Por lo tanto, una norma de menor rango no puede cambiar o modificar lo que indican normas de mayor rango, como es la Constitución política. Eso ya constituye el artículo 28, de alguna manera se constituye en un artículo inconstitucional. La concesión minera está definida taxativamente en la Constitución y en la Ley General de Minería. Eso merece y requiere de un debate del más alto nivel donde participen todos los actores involucrados. Entonces, eso también lo señalamos claramente y lo señalamos con razón. Es evidente que algo así, tan importante y grave, merece espacios de discusión y de debate muchísimo más profundos y elaborados. Y la otra observación que hicimos es con respecto al artículo 49 y el artículo 55 sobre minería aluvial
en la selva. Uso de dragas en cuerpos de agua. ¿Qué parte de Perú biodiverso no se entiende? Perú biodiverso. Antes que minero es biodiverso. ¿Cómo podemos permitir dragas en cochas, en lagunas, en lagos, en lechos de río? Eso está taxativamente prohibido y no puede ser relativizado bajo ningún punto de vista. Tenemos que proteger nuestro patrimonio biodiverso. La biodiversidad y las dragas se oponen por definición. Los ríos y las dragas son conceptos opuestos por definición. Por lo tanto, ahí también hicimos una observación gravísima, en el sentido de que no hay minería que justifique la destrucción de los bosques. No existe, bajo ningún concepto. Para mí, esa es una de las lecciones más importantes en el predictamen. Y hay un quinto punto, no menor, que también ayer observamos con toda claridad, que tiene que ver con la exención de responsabilidades penales por delitos ambientales. Esa pretensión de seguir con exención de responsabilidades penales frente a delitos ambientales, continuar con eso, va directamente, colisiona directamente con una sentencia que el Tribunal Constitucional ya dio y que indica claramente, no se puede regular un marco de exención penal referido a delitos ambientales. No se puede regular. No se puede hacer eso. Entonces ayer presentamos 5 observaciones no menores, graves, y que tienen que continuar su debate hasta llegar a soluciones correctas. En algunos casos será un sí o un no, y se acabó. Y en otros casos tenemos que buscar formulaciones convergentes, no divergentes. Insisto, el Perú no necesita 3 minerías confrontadas, en conflicto, porque lo que tenemos es esto. Proyectos parados, carreteras bloqueadas, minas que no pueden trabajar y pequeños mineros y mineros artesanales que no pueden avanzar. O sea, todos parados. Imposible. Necesitamos formulaciones convergentes, una sola minería, un solo país. Eso es lo que queremos construir desde el Ejecutivo. Eso es lo que este gobierno intenta hacer. Hasta el último día, 28 de julio del 2026, queremos construir un solo país y en lo que corresponde a este ministerio y a este despacho, una sola minería. Y con respecto a la formalización, tenemos que indicar 5 características para la formalización de los 31.560 registros que han sido autorizados para continuar su formalización hasta el 31 de diciembre del 2025 y que esta formalización sea un éxito. Queremos que la mayor cantidad posible de estos 31.560 registros que continúan su formalización lo logren. No queremos obstáculos, queremos avanzar con esa formalización, porque tienen derecho a ello también. Así como 50.565 han sido excluidos, hay 31.560 que mantienen su derecho a la formalización y tenemos que lograrlo, con el apoyo decidido del Ejecutivo, del Estado, sin duda alguna. Lo primero es, se les va a ayudar a todos estos registros a que mantengan su documentación al día, la actualicen y la tengan al día, avancen en su documentación formal para lograr su inicio, reinicio de actividad como empresa formal, como minero formal, a pequeña escala, artesanal. Luego, los contratos de explotación se tienen que dar en esta visión de una sola minería fuerte, peruana,
se tienen que dar los contratos de explotación allí donde sean posibles. Es decir, si yo tengo una concesión del tamaño de esta mesa, pero tengo un instrumento de gestión ambiental para trabajar aquí, yo puedo firmar contratos de explotación con pequeños empresarios de la pequeña minería y minería artesanal vigentes que puedan estar laborando dentro de mi concesión en un lugar donde yo no lo hago. Entonces ahí sí cabe, está normado, es legal firmar un contrato de explotación. Eso hay que hacerlo. Y el Ejecutivo, a través del Ministerio, va a promover ese diálogo, va a garantizar ese diálogo, va a llamar para que las partes puedan dialogar y establecer, llegar a acuerdos, contratos civiles, donde se pacten regalías, se pacten condiciones económicas, se pacten plazos y tiempos. En eso no tenemos mucho que decir o nada que decir porque son contratos entre privados. Pero sí podemos garantizar que ese diálogo se dé. Y se dé ya, pronto, de inmediato, en las próximas semanas. No tenemos nada tiempo que perder. El 31 de diciembre está a la vuelta de la esquina. Reacción inmediata, acción inmediata, solución inmediata. 3. La trazabilidad. En este esfuerzo de formalización tenemos que construir la trazabilidad. Es decir, el pequeño empresario minero tiene que estar dentro de su oro tiene que estar dentro de una cadena de custodia. Eso es muy fácil de entender. Significa que el pequeño minero y minero artesanal que produce oro o cobre y está en una cadena de custodia que asegura que ese mineral es lícito. ¿Y cómo lo asegura? Dando 3 datos, solo 3 verificables, georreferenciados. ¿De qué lugar extrajo el mineral? ¿Dónde lo procesó? ¿Y a quién se lo vendió? Nada más, así de fácil. ¿Dónde lo saqué? ¿Dónde lo procesé? ¿Y a quién se lo vendí? Si soy capaz de decir eso cuando me lo pregunte la autoridad, soy formal. Estoy en una situación de formalidad porque puedo dar cuenta de dónde proviene mi mineral. Se acabó el blanqueo que viene del oro, el oro negro de la selva, del mar, se acabó, ya no hay forma. Así es, a esa trazabilidad apuntamos y la estamos construyendo. Acabamos de contratar a una empresa muy importante, internacional, para que potencie todos nuestros sistemas informáticos y nuestros sistemas remotos. Ya se está reconstruyendo el sistema rápidamente para tener esas capacidades tecnológicas, para tener una cadena de valor donde el minero a pequeña escala esté seguro. ¿Y qué gana con la trazabilidad? Otro precio, otros canales comerciales, otra calidad en su negocio y por supuesto mayores utilidades y márgenes. El 4º punto tiene que ver con el fondo minero. Estamos creando el fondo minero, un fondo privado. No se preocupe, ministro de Economía y Finanzas, no le vamos a pedir dinero para eso. Un fondo privado con autogravamen de sus integrantes y con apoyo del Ejecutivo a través de múltiples servicios como asistencia técnica. Así como los hermanos de Colombia tienen la Asociación de Caficultores con el café Juan Valdés, famoso mundialmente desde 1921. Ellos cultivan, transforman y venden su café en una asociación privada hace más de 100 años y tienen una marca mundial. Es el mismo modelo. De ellos, para ellos, con siempre la asistencia y la participación del Estado. Siempre, por supuesto, el Estado es garante de las cosas buenas. ¿Para qué el fondo minero? También, ¿para qué? Líneas de financiamiento privadas a tasas preferentes. Una cosa es ir una persona a pedirle un crédito a un banco y otra cosa es que vaya a un fondo minero donde tiene 10.000. El banco te va a tratar de manera diferente. ¿Sí o no? Eso se refleja en las tasas de interés.
que te van a cobrar. Bien, comercialización, ya lo acabo de indicar, y asistencia técnica y formación técnica para el pequeño minero y minero artesanal. Asistencia técnica, repito, para mejorar sobre todo la seguridad en las operaciones y la recuperación metalúrgica en planta. Con la misma voladura pasas de 60% de recuperación a 90% de recuperación, 30% más con la misma inversión. ¿No les va a interesar? Por supuesto que sí les va a interesar. Evidentemente les va a interesar. Y por último, queremos decir con claridad que también es un compromiso la formalización laboral, de la que se habla muy poco, muy poco. No se trata de un reinfo vigente que se formaliza una operación y un titular. No es suficiente con formalizar una operación y un titular. Hay que formalizar a los que están dentro del socavón trabajando. A ellos también hay que formalizarlos laboralmente para que tengan acceso a sus derechos de salud y sus derechos de seguridad en el trabajo, cuando menos. Se tiene que llegar no solo al titular y a su operación, el socavón, en tal coordenada. Muy bien, eso está perfecto, está excelente. Pero ¿y el que trabaja dentro? ¿Al que está dentro laborando? ¿20, 30? A ese ciudadano o ciudadana también hay que llegar con formalización laboral, salud y seguridad en el trabajo. SIS y otros beneficios, gradualmente, por supuesto, porque esto no es un switch on-off, esto no es apagar y prender una luz, esta es una gradualidad, este es un proceso, pero hay que comenzar inmediatamente. Gracias, Premier. Muchas gracias, señor ministro, por esa brillante explicación. Podemos proceder entonces a las preguntas de los señores periodistas. Iniciamos la ronda de preguntas. Primera pregunta de Claudia Díaz de Willax. Buenas tardes, ¿cómo están, Premier, ministros, colegas? Premier, para usted, si me permite, por favor, ¿cuál es su opinión o el sentir con respecto a las iniciativas y proyectos más de uno en el Congreso para que se pueda anular el sueldo de la presidenta Dina Boluarte? Y quisiera acotar algo más que pregunta, sería su opinión también, por favor, Premier. Con respecto, usted ha mencionado en la prensa que investiguemos y que no especulemos. Y si nos ponemos en ese escenario, ¿qué opinión le merece que algunos fiscales denuncien por acoso a los periodistas por el simple hecho de buscar en sus viviendas a aquellas personas que son investigadas? Gracias. Le quiero pedir un favor. ¿Podría repetirme la pregunta? Creo que la primera pregunta estaba... sí. Con respecto a la segunda, usted ha mencionado a la prensa que investiguemos y que no especulemos. Si nos ponemos en este escenario, ¿qué opinión le merece que algunos fiscales denuncien por acoso a los periodistas por el simple hecho de ir a buscarlos a sus casas porque son investigados? Se habla de que se estaría poniendo en riesgo la libertad de prensa o de expresión. Esa es su pregunta. Ok. Mire, yo en principio, y como ciudadano también, y obviamente más como ministro, creo en una prensa libre, creo en la libertad de expresión y creo en el derecho que tienen los periodistas y en general de la sociedad de informarse debidamente y más como son funcionarios públicos. Sin embargo, lo que yo no comparto es que las noticias o algunas informaciones o algo que llaman ustedes, creo que periodismo de investigación, sean hechos de manera en la que se exponen algunas informaciones de manera incorrecta o incompleta, generando especulación y que estas especulaciones, sabiendo que son así, no sean contrastadas con la realidad. Yo he podido observar antes de ser ministro como muchas de las informaciones en las que ustedes como periodistas han podido advertir hechos de corrupción corroborados, y celebro que efectivamente la prensa pueda hacerlo y que evidentemente el Ministerio Público y el Poder Judicial actúe de inmediato aplicando el rigor de la ley. Sin embargo, lo que yo últimamente veo es que hay unas especulaciones. Se trata de tal cosa o esto de acá y podría ser, ¿no? Y podría generarse tal cosa y ese podría se convierte en la verdad de los periodistas o en la verdad de algunos como si fuera efectivamente un hecho real. Y ese hecho real
genera inmediatamente una carpeta fiscal. Entonces, ahí está nuestra preocupación. Yo creo que la responsabilidad de la prensa, que es la de, obviamente, informar, opinar e investigar, tiene que estar también sujeto a un control ético de la información y, desde luego, como gobierno, nosotros vamos a proscribir cualquier tipo de acción o amedrentamiento contra cualquier periodista o medio de televisión en los cuales se actúe por presión o se actúe de manera irregular. En principio, ya lo hemos mencionado y tanto el ministro de Economía como quien habla y muchos de los ministros hemos podido advertir el proceso por el cual, a través de cómo se ha llegado a determinar la remuneración de la señora presidenta. Hemos sido muy claros que en el proceso de servir, que no es un proceso ad hoc o un proceso solo para la presidenta de la República, se establecen pautas para que las remuneraciones de todos los funcionarios públicos, de todos los trabajadores, puedan ser regularizados a nivel nacional. Y en ese sentido, es evidente que el despacho presidencial, como un órgano del Estado, como cualquier órgano, resulta claro que también pasa por ese proceso. Los mismos procesos han sido sujetos en el Poder Judicial, por eso que se llegan a remuneraciones de más de 42.000, al tribunal igual de más de 42.000, igual, es decir, no existe demagogia aquí, lo que existe es una justa retribución al cargo, no a la persona. Y en ese sentido, yo exhorto a los señores congresistas a que examinen la norma. No se trata de que de un día para otro el ministro de Economía o el Premier o las entidades que conforman el sistema del servir se les ocurrió que había que darle una mejora a la presidenta per se porque ella lo había pedido o lo había exigido. De ninguna manera, yo descarto eso. Lo que creo, e insisto, es que debemos acostumbrarnos a tener un sistema remunerativo basado en principios técnicos y la asignación de la remuneración a la señora presidenta al cargo, no a la persona, es al cargo, se ha hecho conforme a las normas técnicas de servir. Siguiente pregunta de Marcia Chagua de La República. Se reitera también a los colegas, por favor, no olvidar que es una pregunta por medio. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, ministros. Mi pregunta va por los mineros que han sido desalojados el día de hoy en horas de la madrugada por la policía. Quería saber su opinión al respecto. ¿Para ustedes consideran que son ilegales ellos para el gobierno? Porque la presidenta había mencionado que solo los ilegales estarían en la calle. Gracias. Los señores ministros del Interior y Energía van a dar la respuesta. A ver, si bien es cierto, lo acabo de mencionar hace un momento y hay que tener en consideración, son 8 días o más que han estado ubicados frente al Congreso, en la vía pública y bloqueando el libre tránsito de muchos usuarios de la vía, sean estos peatones o sean el desplazamiento de vehículos. Se ha tomado la determinación, en todo caso, simplemente de recuperar ese espacio público que es de todos los ciudadanos. Más aún, hay que tener en consideración los espacios que estaban ocupando, que de alguna manera también causan cierta intransitabilidad, pero también generan cierto tipo de desechos al estar realizando diversos tipos de consumos en el lugar. Por otro lado, en muchos momentos también hemos tenido mucho cuidado con la finalidad de evitar cualquier tipo de victimización por estas personas
hay que tener en consideración. Muchos a veces, en algunos casos, en las redes sociales, hablan de mineros que le estaríamos quitando nosotros el derecho al trabajo. Hablan de cierto tipo de marcha de sacrificios. Pero yo voy, o vemos, o el sector interior, ve un poco más allá. ¿Quiénes están detrás de estas marchas? ¿Cuánto es el costo que significa que más de 2.000 personas estén en la ciudad de Lima? Estamos hablando de alimentación, estamos hablando de equipamiento. Vean ustedes los cascos nuevos que tienen, las carpas que han utilizado y los servicios de DISAL, que de repente ya quisieran tener en grandes eventos o conciertos que estaban colocados en la vía pública. Hay que darle una mirada mucho más profunda. ¿Quién financia esto? ¿Qué es lo que se persigue al final de todo ello? Con la finalidad de explicarles si están dentro de la formalidad, de la informalidad o la ilegalidad, el señor ministro de... A ver, lo que tenemos que aclarar es un argumento inexacto que se está usando. Los registros que han sido excluidos, 50.565, son registros que no realizaban actividad minera. Son registros que durante años, más de 2 años, 3 años, 45.000 registros con 4 años, no registraron ninguna actividad minera, no tenían una declaración de producción semestral, no estaban realizando actividad minera. Eran registros que si se usaban para otros fines. Actividades ilegales, presumiblemente también. Pero son registros, reinfos, que no registran de parte, porque eran declaraciones de parte. Ningún tipo de actividad minera. Hemos excluido fundamentalmente papeles, documentos que daban derecho a ciertos privilegios y que muy probablemente se estaban usando para fines indebidos, porque para producción minera no registran actividad minera semestral. Eso debe quedar claro. Entonces, las personas que se están manifestando no son personas que han perdido su trabajo, porque aquí nadie ha perdido su trabajo. Se están manifestando por otras razones y por otros intereses. Eso que quede claro. Gracias. Siguiente pregunta de Fernando Palomares, de Prensa Perú. Muy buenas tardes, señor Premier Arana, señores ministros de Estado, colegas y a todo el país que nos ve a esta hora de la tarde a través de los medios de comunicación. En la víspera se ha conocido la información de firma de memorando de entendimiento entre los gobiernos de Brasil y China, y que apuesta por desarrollar un ferrocarril transoceánico y que va a llegar como punto final al megapuerto de Chancay. Esta es una buena noticia que debería ser resaltada y queremos que nos pueda contestar respecto a la parte que el Perú al gobierno le corresponde, cómo va a ser esto, si ha habido conversaciones, si ha habido contactos para que esto pueda ser, digamos, contemplado en la parte del Perú y todo esto, señor Premier. Muchas gracias. Este es un asunto muy sencillo. Desde hace muchos años, Brasil intenta llegar al Pacífico de varias maneras. Lo ha intentado por Matarani, lo ha intentado también por el Callao, y obviamente ante la oferta que tiene del puerto de Chancay, es evidente que tiene también una visión del Pacífico como una de sus puertas de embarque o también de recepción de mercadería desde el Asia-Pacífico. O sea, esa es una realidad. Sin embargo, lo que hay que dejar bien en claro es que
Lo que pueda haber conversado el gobierno del Brasil con el gobierno de China en general es un proyecto que ellos pueden hacer, y eso no implica de modo alguno que el gobierno del Perú pueda haber participado, ni tenía por qué haber participado. Porque si usted se imagina, para que eso se produzca, tendría que haber un tren. Entonces la preocupación es, si el gobierno participa, tendría que pagarle el tren. Un tren más o menos debe costar más o menos 10.000 millones de dólares. La pregunta es, si Brasil quiere hacerlo y quiere invertir, pues tendrá que decirnos si quiere hacerlo. Y si es una inversión privada, bueno, ya el Ministerio de Transportes y Comunicaciones verá si lo autoriza. En ese sentido, el gobierno del Perú no ha autorizado ni piensa invertir dicha cantidad en estos momentos. Siguiente pregunta de Fiorella Martínez de Panamericana. Buenas tardes, ministros. Premier, por favor, si nos pueden ayudar con el tema del bloqueo de carreteras, cuál es la actualización a esta hora, porque también muchos ciudadanos que intentan viajar al sur del país están mencionando que no les están vendiendo estos boletos justamente porque hay camiones, trailers que se encuentran varados. Recordemos que en otras manifestaciones el principal problema es el desabastecimiento de combustible, que sobre todo afecta al sur de nuestro país. Entonces, por favor, medidas concretas. ¿Qué estamos haciendo para recuperar esas vías? Como hace un momento ya se ha mencionado para la respuesta del... ¿Sí? ¿Me escucha? Ya, disculpe. Como ya se ha mencionado, el Ejecutivo garantiza el derecho a la protesta, pero si ésta se cumple dentro del marco de la Constitución y la ley. No permitiremos más de estos bloqueos. Si bien es cierto, hasta el momento se ha llevado de manera intermitente, lo mismo que vienen causando largas e inmensas colas con el deterioro y la afectación a diversos tipos de economía, tanto del sector público como del sector privado, estos van a cesar. La Policía Nacional va a actuar dentro del marco de la Constitución y la ley, siempre con el irrestricto respeto a los derechos humanos, en cumplimiento de la normatividad vigente. Para ello, primero empleará el diálogo, lo agotará, pero asimismo con participación de los entes correspondientes como el Ministerio Público, tanto la Fiscalía de Prevención del Delito como la Fiscalía Penal, de ser el caso, va posteriormente a proceder dentro de sus funciones y atribuciones. Por lo cual, se les exhorta a los manifestantes que depongan esa actitud que no conlleva nada y muy por el contrario afecta nuestra economía nacional. Siguiente pregunta de Alex Buenaño de PBO. ¿Qué tal, ministro? Muy buenas tardes. Al ministro Jorge Montero le hago la pregunta a raíz de un proyecto que fue presentado ayer por el congresista Roberto Sánchez, esto para derogar el decreto supremo que, saca del reinfo a estos 50.000 mineros. Le hago la pregunta, ¿considera usted o consideran desde el gobierno que hay intereses también dentro del Parlamento? Ayer veíamos en este debate para la aprobación de la ley MAPE a algunos congresistas que insistían en aprobar este proyecto, incluso con las observaciones que su viceministro ya había presentado en la primera parte de la sesión. ¿Qué nos puede decir al respecto justamente de lo que piensa de este proyecto y también su parecer a raíz de los congresistas? Gracias. Muchas gracias por su pregunta. El Decreto Supremo 009, que reglamenta la Ley 32.213, y el Decreto 012, que define las condiciones para continuar con el proceso de formalización hasta el 31 de diciembre del año 2025. Ambos decretos supremos responden a la Ley 32.213, dada por el Parlamento el 27 de diciembre del 2024. No hay otra realidad, no hay realidades paralelas aquí. Hay solo una ley, la 32.213, que indica claramente que el proceso de formalización termina el 30 de junio del 2025 con la posibilidad de una sola ampliación por 6 meses hasta el 31 de diciembre del 2025. Por favor, léase y entiéndase bien. No hay realidades paralelas aquí.
hay solamente la ley 32.213 que rige. Muchas gracias. Última pregunta de Stephanie Medina de Contracorriente. Buenas tardes, ministro. ¿Cómo están? Mi pregunta va, si bien para el primero, para el ministro de Agricultura, ¿qué va a pasar con el proyecto Olmos? El Midagri dijo hace algunos meses que iba a asumir la operación de la represa del Limón. Y el gobernador regional, por estos días, está exigiendo que Odebrecht, hoy Novonor, siga manejando el agua de Olmos en el periodo de transición hasta escoger este concesionario. Si es que podría haber un anuncio claro, explícito y público al respecto. Y ministro Montero, si me permite una precisión, estos 50.000 reinfos que ya fueron anulados ya no van a regresar. Ese es el momento de la postura del Ejecutivo. Gracias. Sobre el proyecto Olmos. Mire, la infraestructura que hay en Olmos, el túnel y la represa, es una infraestructura habitual en otras regiones, ¿no? En muchas regiones del Perú tenemos infraestructura de túneles y de represas. En el caso específico de Olmos es una represa bastante pequeña, poco más de 30 millones de metros cúbicos de almacenamiento. En el Perú administramos represas mucho más grandes desde hace muchas décadas. El Ministerio de Agricultura, de hecho, participa en los directorios de administración de casi todas las represas del Perú. Al gobierno regional de Lambayeque le hemos expresado la decisión clara de que no va a haber una adenda al contrato, de que la empresa que administra ahora la infraestructura debe culminar su contrato el 25 de septiembre y de allí debe haber un periodo de transición. Es muy probable que el Ministerio de Agricultura asuma ese periodo de transición hasta que se busque un operador especializado, pero aún estamos en tratativas. Hay una última conversación que vamos a tener con el gobierno regional el 17 de este mes, de modo que esperamos cerrar finalmente allí este tema, ¿no? Es posible, digamos, si el gobierno regional lo plantea, fortalezcamos al PEOT, ¿no? Mediante diversos instrumentos, es posible que el PEOT lo asuma. Pero si ellos no creen que están en la capacidad de hacerlo, el Ministerio de Agricultura está en perfecta capacidad de poder administrar permanentemente y transitoriamente esa infraestructura. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta y lo preciso conforme a ley. Cuando un titular de un registro, por ejemplo, es excluido, como ha pasado en los casos que usted menciona, tienen conforme a norma 15 días calendarios para presentar una reconsideración ante la Dirección General de Formalización Minera o una apelación ante el Consejo de Minería. Eso es conforme a norma. Desde el momento que han sido notificados de exclusión, según la norma, tienen 15 días calendarios para presentar, si lo consideran adecuado, conveniente a sus intereses, presentar una reconsideración a la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas o una apelación al Consejo de Minería. Esas son las dos vías disponibles conforme a norma para que una persona que no está de acuerdo con algún acto administrativo pueda presentar o una reconsideración o una apelación. 15 días calendarios conforme a norma. Cumplidos esos plazos, la exclusión queda consentida y evidentemente el proceso terminó allí. Muchas gracias, señor ministro. Una precisión del ministro de Economía, por favor, señor ministro. Sí, Premier, gracias. Justo tiene que ver con la pregunta que hizo la periodista de Willax y al ministro de Desarrollo Agrario. Es clara que la posición, tanto del Ministerio de Desarrollo Agrario como la del Ministerio de Economía y Finanzas, es que o lo asume el PEOT, en el caso que lleguemos a un acuerdo con el Consejo Regional de Lambayeque la próxima semana, o en un caso contrario lo tendríamos que asumir nosotros, el Ministerio de Agricultura. Y aquí es
clara la figura. No es que no querramos renovar porque tenemos ojeriza con una empresa, sino que aquí hay una cosa muy concreta. Tenemos una legislación que establece justamente restricciones para la contratación con empresas que, digamos, tenemos que incluir en la adenda una cláusula de anticorrupción. Y esa cláusula anticorrupción la tendría que firmar la contraparte. No solamente el Ministerio de Agricultura o Economía o el gobierno regional, sino también la empresa. No, esperen. Lo que ocurre es que la empresa de la que estamos hablando, contraparte, ha sido parte de un proceso de investigación y ha reconocido en ese proceso que ha cometido delitos. Es decir, ya no es que no haya sentencia, ellos ya reconocieron que han cometido el delito y por lo tanto la cláusula anticorrupción no podría aplicarse. O sea, no podríamos firmar una adenda con una empresa que haya reconocido un acto de corrupción. Entonces, eso es lo que hace que nosotros miremos justamente a las dos soluciones que planteó el ministro de Desarrollo Agrario. Así que aquí no hay ningún lobby ni presión de nadie, tenemos bien claras las reglas y la razón por la que hemos estado haciendo las reuniones entre el Ministerio de Desarrollo Agrario, el Ministerio de Economía y Finanzas y el gobierno regional es porque tenemos que resolver esto primero desde el punto de vista legal y técnico y cuando ya se tenga la decisión, que esperemos sea la próxima semana, ahí haremos el anuncio justamente cuando. Bueno, lo que pasa es que el contrato vence en septiembre de este año y la única forma en la que ese contrato se pueda prorrogar es con una adenda y la adenda requiere una evaluación por parte del proceso es una evaluación del Ministerio de Economía y Finanzas y ya hemos planteado justamente nuestros cuestionamientos en el marco de ese proceso de evaluación. Entonces, lo que corresponde aquí es que o lo hacemos a través del gobierno regional y el PEOT, o se hace a través del gobierno nacional y el Ministerio de Desarrollo Agrario, que temporalmente lo harían ellos directamente y luego se haría a través de un operador que sería seleccionado por inversión. Que esa es la propuesta que vamos a llevar el día jueves de la próxima semana. Bueno, nos vamos a reunir íbamos a reunirnos este viernes, en Lambayeque, pero nos han pedido ellos más bien reprogramar la reunión para el próximo jueves y va a ser acá en la ciudad de Lima. Permítame, por favor, un mensaje final con relación a lo que se comenta sobre justamente los proyectos sobre la minería ilegal, la ley MAPE, los reinfos. Y lo que nosotros estamos observando es un proceso en el cual la minería durante mucho tiempo no ha estado o no ha sido regulada. Le escuché yo justamente a uno de estos líderes en una entrevista hace pocos días que decía que esto ha sido así siempre, que así siempre ha sido informal y esto, entonces, ¿por qué teníamos que cambiar el sistema? Y justamente la posición del gobierno es que las autoridades y vivir en democracia implica efectivamente respetar y aceptar las normas que se dictan para poder vivir en convivencia. Nosotros, el gobierno, y ninguno de nosotros estamos en contra de los mineros. Que quede claro que ellos no son nuestros enemigos. Al contrario, son personas comunes y corrientes como nosotros también a los que les exigimos que acepten vivir y convivir en el marco de la ley. Han vivido siempre. Miren ustedes, la norma que se dio en diciembre del 2023, mediante el cual se les exigía el convenio, mediante el cual se proscribía a aquellos que usaban explosivos, fue derogada por el Congreso. Cuando se presentó la ley MAPE, no se aprobó. Se dio la ley, efectivamente, que da hasta junio. Esa es la ley, la dio el Congreso. Nos obligó a nosotros como Ejecutivo, y enhorabuena que lo haga, que dispusiera la verificación de aquellos reinfos. Nosotros estamos actuando en el marco de la ley y lo que le decimos a la ciudadanía, y también enhorabuena que el Congreso de la República no haya aprobado este proyecto de la IMAP que se sometió a consideración de la Comisión de Energía y Minas, tiene un solo objetivo: enseñar a la ciudadanía y en particular ahora a los mineros a vivir en democracia, a aceptar las reglas y que sepan que a través de las reglas permiten combatir la delincuencia, poner orden, pagar sus impuestos, que todo esté ordenado, que la gente pueda vivir en paz. Si nosotros aceptaríamos o aceptáramos otra vez una extensión, lo que le estamos diciendo a la ciudadanía es, además de
no aceptar el principio de autoridad es que no nos importa la autoridad, que no nos importa la ley, que no nos importa la democracia. No son nuestros enemigos. Por eso el mensaje de este gobierno es de unidad, porque también la ciudadanía, ustedes los señores periodistas, tienen un rol muy importante en decirle a la ciudadanía que vivir en democracia y respetar la ley es fundamental para una convivencia pacífica. Lo segundo, el diálogo es importante. El ministro del Interior, quien habla y todos hemos expuesto como parte de nuestra expresión frente a ellos es no vamos a votar el diálogo, pero finalmente tampoco vamos a dejar de aplicar la ley. El diálogo es importante, lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, pero no vamos a permitir que hayan hechos ilegales y menos actos al margen de la ley. Muchísimas gracias, que tengan todos buenas noches. La conferencia de prensa ha concluido. Agradecemos a los señores ministros. Les pedimos que por favor no se paren, por favor, los colegas. Agradecemos también a los diversos medios de comunicación que se encontraron presentes el día de hoy.